Bienvenidos a otro programa de crisis y conflicto del siglo XX, aquí por Tele-V1, y estamos viendo el proceso de descolonización anexo a lo que se ha llamado Guerra Fría, y ahora vamos a hablar de Filipinas e Indonesia como casos puntuales. Claro. Aclaremos lo siguiente, no tenemos la pretensión ni yo la capacidad como para hacer una historia resumida de la historia contemporánea de posguerra. Estamos tocando aquellos puntos más importantes de la posguerra que se dieron y que redefinieron el mapa mundial. Porque en el programa pasado, cuando hablábamos del problema geopolítico de la región Índico-Pacífica y nos referíamos al Índico como un área de control británico fundamentalmente, hay que complementar con la otra, la expansión de la nueva corriente imperialista, militar y económica que venía del Pacífico, la norteamericana, que es la que produce la expansión y transforma el Pacífico en un lago americano. Con el tiempo, exactamente, eso, ¿no? Claro, eso es a fin del siglo XIX, perdón, en 1898, que toman Cuba, Puerto Rico claro. Y las Filipinas. Pero las Filipinas no hay que olvidarse que la geopolítica esta se inicia con el famoso galeón de Manila de los españoles, que cubría Manila, México. Ese galeón que iba a California, ¿no? Para México California era México, ¿no? Que cubría, usaba la corriente de Kuroshio, que es la corriente de aire de corriente caliente que lo transportaba a gran velocidad de Japón, de las costas de Japón y Filipinas, porque Japón está muy cerca de Filipinas, como ya todo el mundo lo sabe, y lo trasladaba a México. Eso creó, de hecho, un principio geopolítico. Por ejemplo, yo cité el otro día, hablando de la reconquista de Buenos Aires, el tema del tesoro. El tesoro que había acá en Buenos Aires en 1806 venía del Virreinato del Río de la Plata, del Virreinato del Perú, de la Capitanía General de Chile y de la Compañía de Filipinas, de la Compañía de Filipinas. ¿Por qué? Porque todo cruzaba el Pacífico y ese galeón llegaba a Panamá y bajaba. En vez de cruzar Panamá por tierra y seguir por el Caribe hacia España, no lo hacían por la piratería británica, que era enorme en el Caribe, entonces preferían dar la vuelta y lo traían por tierra desde el Perú para acá. Un detalle, las Filipinas, cuando son tomadas en el famoso viaje de circunnavegación de Magallanes Elcano, exactamente, se constituyen en una capitanía general que dependía del virreinato de Nueva España, que era México. Y así permaneció por eso el galeón de Manila, hasta la época del proceso de las independencias. Exactamente. Que es lo que habilita el movimiento independentista, aunque no vamos a entrar ahora porque eso es hablar de la historia de Filipinas, pero en Filipinas, entiendo, no hubo un movimiento independentista propio bajo la administración española. No. Al revés, hubo asimilación. Al revés de Cuba. Al revés de Cuba, que era muy activo el movimiento independentista. Claro. Digamos... Nacionalista, independentista, ¿no? José Martí, sí. No, además estaba pero muy cerca de Estados muy Unidos, posteriormente. ¿no? Sí, muy posterior. Antes de ese episodio, la colonización de Filipinas, que dio lugar a muchas luchas en la época de la conquista, contra piratas japoneses y chinos, chinos y malayos. Las Filipinas era un terreno, porque claro, un archipiélago. Los más famosos eran los chinos, porque había la viuda Ching. La viuda Ching era la que manejaba todo el comercio de piratería en el mar de Japón, o sea que las luchas eran más... No es que había una organización establecida, institucional. A Felipe II, después del almirante Legazpi y todos los que habían estado por la zona, le dicen, mira, pero puesto una barbaridad, está lleno de piratas, es un problema, y está muy lejos, y él dice... ¿Hay cristianos en Filipinas? Sí, hemos evangelizado bastante. Bueno, mientras haya un solo cristiano, la flota española va a estar en Filipinas. Claro, exactamente. Claro, porque el gran aporte fue que la principal irrupción en el extremo oriente, después se da también una pequeña incidencia en Japón, pero fue Filipinas, porque era un territorio católico.
Sí, sí, por supuesto. A través de la... primera competencia fue entre portugueses, entre españoles y portugueses. Claro, así llegamos por eso Timor quedó bajo dominio portugués. a fines del siglo XIX, donde en realidad se plantea la geopolítica del Caribe como Mare Nostrum. Claro. Y de repente el presidente McKinley dice que se le había aparecido un ángel en sueños que decía que también había que preocuparse del Pacífico, también había que preocuparse de Filipinas. Un ángel. Filipinas, el ángel Moroni sería de los mormones, el ángel Filipinas, ¿no? Y mucha gente creía que era la marca de guisantes enlatados. Ajá. ¿No? Entonces, y otros no sabían ni ubicaron el mapa, la inmensa mayoría, y el almirante Mahan dice, yo los ubico muy bien. Claro. Fue Mahan en realidad el que se da cuenta de la importancia de abrir ese mercado que va a colisionar ya entonces. ¿Qué es el mercado de Oriente, Horacio? El mercado de Oriente que va a colisionar con Japón, porque Japón ve avanzar un enemigo serio. Pues claro. Y bueno, pero cuando los alemanes pero están vos fijate, en estando los españoles, al margen de la piratería, que era iniciativa propia, eran las pymes eran las pymes del momento, ni Japón ni China como poderes reales lo que buscaban era un acuerdo con España. Con España y con Portugal lo estuvieron, prueba está que nunca hubo conflictos, ni por Timor, ni por las Molucas, ni por las Célebes, que estaban españoles y portugueses, no hubo. Vos fijate que también, inclusive, la isla de Guam y Guadalcanal, todos esos nombres, Guadalcanal, lo dice el nombre, es español, Guadal viene del árabe, que quiere decir pantano, y canal del pantano, es un lugar barroso. Es donde todavía se habla castellano como una lengua, como si quien habla latín acá, ¿no? Y eso es así. Y Filipinas era el epicentro de esto, con todas las archipiélagos que después fueron Indonesia también, ¿no? Las Célebes y las Molucas. La famosa especiería venía de las Islas Molucas. Ese era el valor de ellos, de las especies. Exactamente, en ese momento, cuando se inicia esto, tanto para Portugal como para España, ¿no? Lean a Camões, lean las Luisíadas, que canta todo esto, ¿no? Pero para centrarnos en lo que lleva a la posguerra, que falta transitar, hubo un hito. Primero, cuando fueron estallando los sucesivos procesos de independencia indoamericana, también, como quien dice, en Filipinas se alertó sobre eso, pero no hubo, que se sepa, un movimiento organizado. Después empezó a gestarse y tuvo, ahí desde donde interviene Estados Unidos, lo mismo que hizo en Cuba, tratar de apoyar el movimiento independentista filipino con idea de ellos entrar a desempeñar un rol ahí. Lo mismo que hicieron en Cuba, que empezaron a sostener la guerrilla, la lucha por la independencia que se encaró en Cuba, ¿verdad? Sí. Ahora, eso da lugar a la famosa guerra de 1898, donde Estados Unidos, con el falso pretexto del hundimiento del Maine, declara la guerra y declara la guerra por un incidente en Cuba, pero de paso toma las Filipinas, lo cual demuestra que era parte del plan. Y Puerto Rico. Casus belli, era un casus belli armado, a través de, Estados Unidos tiene la experiencia, en todas las guerras que ha intervenido Estados Unidos en el mundo, siempre ha utilizado un argumento de falsa bandera. Lo que hoy se llama falsa bandera. Falsa bandera o autoatentado o imputación falsa. Lo del Maine es un caso muy claro, ¿no? El Maine, sí, con lo que yo siempre me sorprendió cuando yo empecé hace mucho tiempo a leer algo sobre la guerra de Cuba, me preguntaba, ¿y por qué Estados Unidos tomó también Filipinas? Si el incidente era por Cuba. Porque hubo una anunciación al presidente McKinley. Dijo, acá también se le apareció el ángel Moroni. Tenemos que quitar de este imperio retrógrado, porque la idea, y no era solo negocio, había una convicción de que por ser protestantes industriosos eran superiores a la decadencia. Era una especie de continuidad británica contra España. Eso está
manifiesto en la inteligencia. Puede ser que se le haya parecido Joseph Smith. No, pero en la estructura de poder norteamericano, en un ala, y vos lo estás diciendo con el presidente McKinley, se había incorporado la idea de la continuidad de la lucha y destrucción del imperio católico español, que no había completado el imperio británico, sí, y al cual el mazazo final se lo iba a dar Estados Unidos, como efectivamente se lo dio. Bueno, liquidó para que España no tuviese ya más lugar, ni islas de Pacífico, nada. No solamente eso, sino que prohibió, la sacó de la ecúmene, le prohibió el idioma. Sí. El español quedó prohibido, quedaron los viejos que sabían hablar español. Algunos ingleses que veían un poco más y veían la incipiente decadencia del imperio británico por tener los problemas en Sudáfrica, etc. Como Rudyard Kipling, justamente, les dicen, tomad la pesada carga del hombre blanco, le dicen a los norteamericanos. Tomen la pesada carga del hombre blanco, las guerras, las luchas, las luchas por la paz, por el hombre blanco, o sea que eran ungidos, además, dentro de esa ecúmene anglosajona, como la nueva potencia emergente. Sí, pero hay esas relaciones entre Estados Unidos y entre Gran Bretaña y Estados Unidos intentan empezar casi inmediatamente después de la independencia. Yo conté el otro día un episodio muy curioso que es en el plan de conquista de toda Hispanoamérica, repito, toda Hispanoamérica por parte de Inglaterra, le ofrecieron a Estados Unidos que les proporcionara entre 10.000 y 30.000 hombres, la cantidad que pudieran, ¿no es cierto? Y eso iba a ser compensado con oro, con dólares oro, ¿no es cierto? Y la cesión de México, porque querían toda América, entonces le dijeron, bueno, ya que ustedes tienen los Estados Unidos, bueno, les ofrecemos más con la participación, pero ustedes tienen que participar en la conquista de toda América con nosotros. Y es una forma de pasar el legado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, volviendo a Filipinas específicamente, fíjense la paradoja de que los Estados Unidos liberan, entre comillas, Filipinas por la guerra de 1898. Sí. Pero inmediatamente estalla la guerra de los independentistas filipinos contra Estados Unidos. Así es, la guerra filipino-estadounidense que dura entre 1898 y 1901. Sí. Así que los liberadores no iban a liberar Filipinas, iban a apropiárselo como colonia, como estilo, se lo tomaron. Exactamente, al mejor estilo imperialista, no imperial, claro. No imperial. La diferencia de imperialismo e imperial es como Cristo anticristo. Como dato, era tan bravo los filipinos contra los norteamericanos con esa suerte de crisis que decapitaban y todo, que ahí tuvieron que inventar la pistola 45, porque con el impacto también volteaba. Como dato. Pero esa guerra fue terrible, se estima que hubo 1 millón de muertos por la represión norteamericana. O sea los llamémosle los libertadores, el primer hecho que se encontraron fue luchar contra los liberados. Que España no la tuvo, España tuvo con otras cosas muy insignificantes que se arreglaban enseguida, pero insisto, es por la ecúmene, que la gente no le lleva la punta a esto, pero es importante. Había una comunión espiritual, ¿no es cierto?, que eso no se pudo, ni siquiera Estados Unidos la pudo romper. Ya ven que la religión católica sigue predominando en Filipinas, a pesar de las sectas, a pesar de todo, y a pesar de la enorme destrucción que supuso. Los festejos de Pascua, ¿no? Los festejos de Pascua, exactamente. Son casi como los de Aragón. Y la tradición española, que todos sabemos por la zarzuela, del mantón de Manila, ¿no es cierto? El mantón de Manila porque venía de China, porque el comercio chino se centraba en Manila y el galeón era la puerta de entrada española en el Extremo Oriente. Exactamente, que fue negociaba con China y con Japón, pero China era más grande, claro. Ahora, yo señalo esto porque se produce la primera paradoja, que los Estados Unidos ocupan Filipinas y lo utilizan. Yo no encontré bien el estatuto propiamente que los norteamericanos asignaron a Filipinas, porque creo que la denominación no era colonia, sino territorio administrado, era alguna expresión de... Después, entre el año 1935 y el 42, se estableció lo que se llamó la Mancomunidad Filipina, pero eran gobiernos títeres de los norteamericanos. Son eufemismos.
¿Qué título te gusta? Bueno, te doy el título, pero dame la billetera. Dame la billetera. Porque yo te pongo el título lo que vos principal fue que los norteamericanos desconocieron los presidentes auténticos elegidos por el pueblo filipino. Por eso se hicieron la guerra contra el primer presidente Aguinaldo. Confundir con el sueldo anual complementario. Por supuesto, pero esto se llamaba Laurel, los nombres son muy cómicos, Laurel, Aguinaldo. Después, Laurel en la Segunda Guerra Mundial, claro, pero Aguinaldo fue el primer presidente de Filipinas. Contra él se movió la guerra. Incluso, si no me equivoco, hubo un episodio de traición donde lo citaron a Aguinaldo para una negociación secreta, una cena, y lo capturaron. Lo capturaron porque le dijeron que el año tenía 12 meses, que era el 13 de Aguinaldo. No, pero curioso, porque Aguinaldo es la avanzada del movimiento. Y fue el primer liberador, presidente, entre comillas. Claro, y después era el primer presidente independiente, pero Romano creo que paga traidores. Bueno. el episodio fue ese, que fue para Torcerro fue invitado a una cena que iba a ser para negociar. Y dijeron que el año tenía 12 meses, no 13. En realidad, Filipinas, más que por los productos, materias primas, tenían mucha importancia como base para expansión estratégica en toda el área. Era algo que el almirante Mahan quería, digamos. Era una de las bases más importantes de Estados Unidos junto con Hawái, que también es anexada en 1898. Exactamente, y fíjate que la gran furia de MacArthur, que fue gobernador de Filipinas, es que lo haya derrotado a Yamashita, y por eso el odio a Yamashita. Yamashita era principalmente porque lo echó de Filipinas, echó a los norteamericanos de Filipinas. Por eso ahora el tema de la Segunda Guerra, ¿no? Espera, antes de eso sí, brevemente, este movimiento de la mancomunidad filipina, que fue el que rigió como estatuto entre 1935 y 42, vino acompañado de que los norteamericanos, cuando empezaron a tener un verdadero movimiento independentista, ¿no? Allí, y para más organizado y con el revanchismo de la derrota de la guerra filipino-norteamericana del 88 del 98 al 1901, ¿no? Hizo que los norteamericanos ahí comprometieran. Yo digo que los norteamericanos hicieron en Filipinas algo parecido con la estructura de poder filipino análogo al que los británicos hicieron con Gandhi. Ustedes ayúdennos a nosotros durante la guerra, que después de la guerra les damos la independencia. Esa fue la promesa que después de una forma u otra tuvieron que cumplir a media. Entonces, esta mancomunidad filipina vino de tal manera que cuando fue la ocupación japonesa, no solamente hacen los norteamericanos son echados, escapa MacArthur y el episodio ese de que es derrotado por Yamashita, pero los japoneses, muy hábiles, que en esto siempre recuerdo a nuestro amigo común fallecido, Pablo Bollo, que siempre me observaba y dice, fíjate que los japoneses, dentro de su retroceso, tuvieron la habilidad de ir dándole ellos la independencia a los pueblos. Y así ocurrió con Filipinas, con el presidente Laurel. Laurel, que fue designado por los japoneses. Y que después los norteamericanos tuvieron que negociar con él, y creo que después fue también, después de la guerra fue... La independencia estaba en escabeche. Elegido. La independencia en escabeche con Laurel. No era Stan Laurel el cómico, era... no me acuerdo el nombre pero era el presidente Laurel. Además se nota en los apellidos, es decir, Antonio, la Víctor, religión y los nombres que aún hoy no rigen. Entonces, redondeando este primer bloque, llegamos hasta el momento en que cuando los norteamericanos pierden Filipinas, había había un movimiento independentista dentro de Filipinas, que los norteamericanos tuvieron que comprometer en reconocer después de la posguerra.
Si querés hacemos un alto, sí. Hacemos un alto. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Sí, hay que remarcar esto de que en Birmania, en Indonesia, en Filipinas, dentro del programa de coprosperidad de la Gran Asia de Japón, había habido un avance, si bien nominalmente había un cierto, digamos, margen de maniobra, porque el imperio japonés seguía siendo el imperio japonés, pero en relación a las potencias colonialistas había habido un progreso, un avance, porque demostró a las autoridades bajo ocupación japonesa que podían manejarse por sí mismas cada vez más. Y la caída de Singapur, que fue para el hombre blanco, digamos, asociado, digamos, al occidente colonialista. Fue una de las derrotas más grandes de Inglaterra, lo dice Churchill. Claro, fue además exacerbó el sentimiento, por así decirlo, asiático, panasiático, en todos estos territorios que estamos viendo. La psicología de la población era de subordinación, no solamente por los déspotas señores locales a lo largo de la historia, sino también de subordinación a los imperios coloniales. El caso típico fue la servidumbre china cediendo puertos, y en Filipinas se daba esa mentalidad de sumisión también. Ahora, era más fácil así que en Japón. Ahora, en Japón le decían, ¿cómo la civilización le vendían? Nosotros le ocupamos el puerto, les cañoneamos esto, pero nosotros somos la civilización. Y Japón le contestaba, es una manera muy extraña, no entendemos eso como civilización, entendemos otra cosa. No eran hombres, no eran gente. No nos olvidemos, que China tampoco. Que el comercio voluntario, entre comillas, entre Estados Unidos y Japón se inició cuando fue en 1851 con la entrada de un acorazado norteamericano en la bahía de Tokio. El Comodoro Perry. El Comodoro Perry, que le pidió cortésmente de que Japón abra su mercado a los productos norteamericanos, ¿no? No, y de ahí después que Japón quiere armar una gran flota. Como decía Yamamoto, hay que devolver la visita. Pero me refiero a que fue campo de batalla muy duro, Filipinas cuando regresan los estadounidenses frente a la tropa de Yamashita y todo. Por eso mismo. Pero la rendición de Japón, de repente, pues estaba ocupando mucho territorio y estaba combatiendo Japón. Dejó un vacío de poder enorme. Y había un nacionalismo que venía justamente exacerbado del 42, anticolonialista, después de la caída de Singapur, y la presencia de la Unión Soviética.
Sí. que en el área empezó a manejarlo. Ese nacionalismo Partido filipino Juan, también abarca Indonesia. Tenían dos problemas que después se prolongaron en la posguerra y hasta el día de hoy. Primero, los reductos musulmanes fanáticos. Es el día de hoy de que hay sectas, para más sectas que quedaron aisladas, que siguen sus propias reglas, pero son fanáticos musulmanes que han hecho cualquier cantidad de matanzas a pobladores. Porque, digamos, ¿cuál fue la sabiduría de España? Al final, ¿qué fue lo que permaneció de España en Filipinas? La religión católica y la lengua. ¿Y la? Y la lengua, el idioma, el idioma, los apellidos, la ascendencia que tenía, que en parte era mesiánica. Ahora, yendo a la posguerra, después, bueno, lo hemos visto ya, la batalla de Filipinas fue la batalla decisoria de la guerra, ¿no? Desde el punto de vista de que allí era el último reducto de materias primas que podían llegar a Japón. Por eso la controversia que hay entre MacArthur y Truman. Cuando MacArthur no era partidario, no estaba cumpliendo las directivas de Eisenhower de dar prioridad absoluta, y Marshall, de dar prioridad absoluta al ataque a Japón, sino que MacArthur quería derivar una primera ofensiva hacia Insulindia. Le daba prioridad a Insulindia para aislar a Japón y no hacer un ataque directo. Eso es importante. MacArthur no estaba entre los que quería, porque hubo una división en el Estado Mayor norteamericano, ¿verdad? Una línea que decía seguir el curso directo hacia Japón. Y creo que uno de los reticentes. Y otro, el que decía seguir abarcando y quitándole los víveres a Japón, no solamente por Filipinas, sino por Insulindia. Entonces quedaba el Japón cercado, ¿no? Y que creo que Nimitz, incluso, si no me equivoco, el mismo almirante Nimitz no era partidario de un desembarco en Japón, sino de afianzarse en Formosa, Taiwán. Exactamente, porque claro, tenían un argumento, no sé si el argumento era el último, pero sí el visible, que el costo era inmenso. Que el costo de atacar a Japón probó en Hiroshima y Okinawa, que son dos distintas. Ya empezó, el aviso fue Tarawa, el primer aviso fue Tarawa. Claro, porque frente a eso estaba la controversia en el Estado Mayor. Claro, ustedes me hicieron acordar. La controversia estaba, ¿qué hacemos? ¿Afrontamos una lucha que nos va a traer alto costo en Japón o lo vamos a aislando? Las experiencias de Tarawa, Saipan, Iwo Jima y Okinawa son clarísimas. Entonces había un argumento que también, en ese argumento sí estaba Nimitz también, y de hacer del ataque directo, decía ataque directo, no te olvides que se calculaba que solamente el primer ataque iban a perder 100.000 hombres, era muy embromado, no había 100.000 marines, no tenían. Los comunistas tenían la estrategia de asociarse a los nacionalistas y después copar la banca de ellos. Pero el tema era que en el caso de Filipinas, como en el caso de Malaya, el regreso de la metrópoli fue tenían con qué, cosa que, por ejemplo, los holandeses no tenían con qué regresar. Y le era insuficiente la capacidad para el tema de la India, como lo hemos visto en el programa anterior. Pero sí tenían de sobra para Malaya los ingleses y para Filipinos norteamericanos. Entonces el margen de maniobra nacionalista comunista, para Indonesia. El margen de maniobra de nacionalistas y comunistas estaba muy limitado en Filipinas. Claro, además que cuando termina la guerra, bueno, la ocupación ya se da en el 44, hasta fines del 44, porque igual se siguió combatiendo en reductos en la selva, etcétera. Pero se plantea el tema de reconstituir la mancomunidad filipina en el periodo 45-48. Y ahí es donde viene la presión de que Estados Unidos no podía desconocer la promesa que había hecho de dar la independencia. Y así se llega al Tratado de Manila de julio de 1946, donde Estados Unidos reconoce formalmente la independencia de Filipinas, que como es sabido quedó
en manos del neocolonialismo norteamericano y cuyo hombre fuerte, ya en la postrimería de la guerra, fue Marcos, Ferdinand Marcos. Marcos era un hombre que fue elegido... hay una analogía. Los norteamericanos pusieron a Syngman Rhee en Corea del Sur, a Chiang Kai-shek en Taiwán, y a Marcos en Filipinas. Sí. Porque Marcos después tuvo una larga trayectoria hasta que es derrocado y bueno, todo el escándalo que hubo, pero eso fue décadas después. Pero los norteamericanos establecieron un gobierno dictatorial adicto atrás de la independencia que le reconocen al país. O sea, fue una formulación de lo que se llama neocolonialismo, ¿no? Es decir, la continuación de un esquema de dependencia estructural, pero bajo formas aparentes de exactamente, que es lo opuesto, vuelvo a insistirlo, y eso habría que hacer docencia sobre ello, vuelvo a insistir, es lo opuesto a la idea de imperio. El imperio es armonizador y respeta a las partes y quiere que las partes crezcan para el enriquecimiento general del imperio. Por eso es ecuménico, tiene una ecúmene. En cambio, el imperialismo no, el imperialismo es dominio y extracción, sometimiento, y la clase dirigente tiene que estar sometida a aquel que domina el imperialismo. Es lo opuesto al imperio. El imperialismo es el antiimperio, en realidad. Fíjense que leyendo sobre la historia filipina, yo encontraba que los autores filipinos hablan de 3 guerras de la independencia. La primera, 1899, ellos toman 1899-1901, la guerra que siguió a la independencia de España. Después, la del 43-45, claro, que ellos consideran segunda guerra de la independencia porque tenían un gobierno propio, el de Laurel. Claro. Y la tercera, le reconocían oficialmente, autores oficiales, desde el golpe de Estado que da Marcos en el 46 o inmediatamente. ¿Por qué? Porque la relación venía por la apoyatura que tenía Marcos de MacArthur. Porque MacArthur se transformó en una especie de virrey del extremo de Asia. Claro. Porque él intervenía desde Japón, en Corea, en Taiwán, en Filipinas. Era el virrey norteamericano en el extremo oriente, que por eso es descabezado por Truman. Sí. Este proceso interesante, no tanto por, lo de Filipinas tiene importancia en sí mismo, pero desde el punto de vista de lo que estamos analizando acá, que es los principales conflictos que sucedieron en la posguerra mundial, ¿no? Porque esto despertó una cosa muy importante, que despertó todo un proceso de descolonización con lucha en todo el arco Índico-Pacífico. Sí, no hay que olvidarse, perdón, hay un detalle que no lo hemos mencionado acá, pero que es fundamental, que es la postura de las Naciones Unidas. O sea, los centros de poder, los grandes centros de poder, en este caso acá son Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, deciden a través de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que es una especie de síntesis de aquellos que ganaron la guerra, la cabeza de los que ganaron la guerra, decide la independencia de las colonias, quizá para estar de acuerdo con ¿cómo se llama?, con la Carta del Atlántico, ¿no?, del 41, quizá para eso, poner de acuerdo las independencias. Muy bien, pero ¿a quién afectaron las independencias? Afectaron principalmente a aquellos países, hablando solo de Europa, que tenían territorios de ultramar, que eran provincias de ultramar, como el caso de Portugal. Portugal hacía 500 años que estaba en las costas de Angola, no la tenía de pocos años, ni era un mero establecimiento comercial, sino que era un lugar donde Portugal volcó toda su civilización. Si alguien estuvo en Angola va a ver que las ciudades... Eran enclaves comerciales fundamentalmente, pero tenían no eran enclaves comerciales precisamente, eso es lo que eran. Además había un comercio, lógicamente, como se comercia con una provincia. Eran provincias de ultramar, territorios de ultramar. Por eso las ciudades
Mosamedes, Luanda o Lobito, las ciudades grandes de Angola, son ciudades europeas, en el sentido que los edificios que ascienden es como que construían en Lisboa. Sería un tema No largo y ya nos excede, ¿no? Pero hubo una cuestión. A diferencia de las potencias anglosajonas, ¿no? España, desde el comienzo con los reyes católicos, asignó una función de colonización y evangelización a los territorios ocupados. Por supuesto, por eso no era la mentalidad británica de la piratería y de la explotación del lugar. Dominio, extracción y sometimiento. Claro, era con responsabilidad sobre la población ocupada. Acordate lo de Humboldt, por eso la obra de Humboldt está poco conocida. Cuando Humboldt, visitando América en 1790, dice el virreinato de Nueva España, donde se vive mejor que en España, porque había mejor nivel de vida en el virreinato de Nueva España, es decir, México, ¿no es cierto?, que en España. Sí. ¿Por qué? Porque era una misma nación, era un imperio. Esto es la diferencia entre el imperio y lo extractivo, lo puramente extractivo. Es curioso, porque las metrópolis... En ese sentido también Angola, Guinea, Mozambique, en África, era lo mismo con Portugal. No era una zona de extracción y dominio, sino una provincia más, un territorio más que integraba la grandeza de Portugal. Es distinto. Las colonias, no es lo mismo. De las metrópolis coloniales, del caso de Gran Bretaña, son las que se encargan de todo el aparato extractivo y dejan la parte, que fue importante, la parte de medicina, del progreso y todo, a las iglesias, a las misiones protestantes, algunas católicas, pero sobre todo protestantes, como que eso es un sector aparte del gobierno. Permiten esto que se preocupen de la gente. España estaba integrado por la naturaleza misma del catolicismo. Las leyes de India, basta ir a las leyes de India, no solo a las leyes de India, sino ver el edificio. Si alguien estuvo en Sevilla y vio el archivo de India, es más grande que la Casa Rosada, es impresionante eso. Primero, no hay ingenuidad en este planteo. El motor fundamental de la conquista, la expansión, tuvo una finalidad económica por todo el régimen de ocupación de territorios, tierra, poder, etcétera. Pero en el caso de España es importante destacar que desde el primer momento del descubrimiento estuvo presente el respeto de las bulas papales, empezando por las bulas alejandrinas, que establecían la responsabilidad del imperio sobre la población indígena. Exactamente. Cosa que se extraña a la ocupación anglosajona. No hay que caer Yo me imagino un Bartolomé de las Casas en Londres. ¿Cuánto hubiera durado? Lo hubiera recibido Isabel I de Inglaterra y le hubiera dicho: saquen esta indecencia de acá y cuélguenlo en la Torre de Londres. Por favor, vayan, cuélguenlo, llévenlo a la Torre de Londres y cuélguenlo, saquen esta indecencia. Y Carlos V lo recibió, y eso que era un hombre que estaba ligado a intereses económicos, Fray Bartolomé de las Casas. Sin embargo, Carlos V lo recibe. Carlos V recibe a un fraile. Isabel I lo hubiera hecho, jamás lo hubiera hecho. A fuer de ser justos, hay que reconocer muchos excesos en la colonización española, producto de los auditores que le importaba un pepino al rey, los corregidores y todo, que hacían lo que querían. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, hubo excesos, para terminar con esto de Filipinas. Terminemos con Filipinas. Terminamos con esto para dejar cómo quedaron las cosas. Ya en el futuro avanzaremos ya sobre lo que pasó después. Pero la independencia de Filipinas se concede en el 46. Marcos hace un golpe de Estado también por esa época y se adueña del poder con el apoyo norteamericano. Y desde entonces las Filipinas entran a ser un país neocolonial bajo el ámbito de influencia de los Estados Unidos. Hay un artículo, creo que el segundo de la Constitución, creo, ¿no? Yo no tengo el texto, pero he leído por allí que el artículo segundo de la Constitución dice que Estados Unidos es la nave de la historia. En la Constitución. Es como si dijera, mi credo es que Estados Unidos es la nave de la historia. Conclusión, moraleja, la conclusión de todo esto es que
Esto era parte del cumplimiento de los acuerdos de Yalta de división del mundo, donde empezaban a apartar la influencia directa de las colonias europeas con el argumento de la descolonización para traer el nuevo neocolonialismo, tanto de la Unión Soviética con su área de influencia como de la expansión norteamericana. Porque esto, uno ahora que la llamada Guerra Fría ha terminado, se ha olvidado, claro, se ha olvidado de cuál fue la naturaleza del gobierno de posguerra. Yo por eso digo que después de la caída del eje, ya se estableció el gobierno mundial. Lo que variaba era que ese gobierno era un gobierno de estructura bicéfala, donde se ensayaban dos sistemas de dominación distintos. Pero había teóricos en este lado, como lo sabemos, había teóricos de este lado que proponían una síntesis de ambas cosas, como Zbigniew Brzezinski. Que la lectura de Brzezinski demuestra que... Pero eso ya corresponde a lo que yo llamo la guerra oculta, ¿no? O sea, no visible, pero que existe. Para finalizar, además, hay una técnica omnímoda que ha echado a andar y que hermana todo, y que justamente lo de la era tecnotrónica, hay una tecnología es título de una obra de Brzezinski. Bueno, continuamos el otro bloque. Entonces, ahora al otro bloque pasamos a Indonesia. Residencia como en casa, siempre contigo, es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos ahora con Indonesia. Claro, le hemos reservado un bloque porque el tema sería demasiado extenso. ¿A qué pasó con Insulindia? Aclaremos, yo utilizo muchas veces la vieja denominación de Insulindia, que por otra parte creo que tampoco es muy precisa, porque Insulindia llamaban a los archipiélagos orientales de Indonesia, lo que ahora es Indonesia, que estamos hablando de cuánto más. India y de Indonesia son sinónimos. Se toman como sinónimos, pero lo que pasa es que Indonesia no ocupa toda Insulindia. Claro, por eso, Insulindia, India insular. India insular, claro. Claro, pero Neso también es isla. Indonesia, en la palabra griega nesos es isla, Peloponeso, claro, Polinesia, Polinesos, muchas islas, Polinesias. La cuestión es esta, así como en la India tuvo predominio la Compañía Británica de las Indias Orientales, la Insulindia era reductora
producto de la compañía holandesa de las Indias Orientales. No es en esos, es decir, no, Peloponeso no es. Polinesia sí, muchas islas. Sí. Nesos es islas, no Sí. Neso, la otra expresión no, el Peloponeso no, porque es territorial. Eso No. Se llama isla del Peloponeso, sí, porque Peloponeso Es decir, tiene hubo las una islas. colonización holandesa ya desde el siglo XVII. Claro, donde los holandeses, en realidad, creo que como los británicos, establecían enclaves, factorías, pero con poca incidencia en el hinterland, en el territorio interior. Es el mismo criterio, es Claro. Exactamente el mismo Claro, es criterio. el de puntos de apoyo del imperio, ¿no? Sí. Como se definió, se dijo, la flota británica hizo el imperio, porque el imperio se expandió por todos aquellos puntos de apoyo que daban lugar a la flota, que creo que lo mencioné en el programa pasado, ¿no? Claro. La expansión, Gibraltar, El Cabo, Singapur. Además, si uno mira, claro, siempre Gran Bretaña se instaló en las penínsulas, tiene una debilidad por las penínsulas. Los puntos de apoyo marítimo, claro. Los apoyos marítimos. O sea, que la flota hizo al imperio. La India es una Yo no península. sé si la frase era de Spengler sí. o de quién, o de uno de la escuela geopolítica que... O de Schmidt. Carl Schmitt creo que es el que dice que la flota, dice los ingleses, la flota hizo al imperio. Espumadores de mar de toda la haya. Dice Carl Schmitt, que se han largado, la verdad, una empresa enorme, ¿viste? Más allá de su mentalidad, que es la conquista por el mar. La verdadera talasocracia. Por eso se instalan, por eso se instalan en lugares de África, lo ven como una ver si lo vemos en el a mapa. los fines de ubicar a los espectadores, y podemos pasar la Filmina 3. La Filmina 3 es el mapa de la Indonesia actual, donde el archipiélago, que son más de 100 islas y a su vez subdivididas por distintos subarchipiélagos menores, pero tiene 4 islas más grandes que son Sumatra, Java, Borneo y Celebes. En total 2 millones de kilómetros cuadrados en 3.000 islas con casi 5.000 kilómetros sobre el lomo del Ecuador. Sí. Es como el mar adyacente de Grecia, donde hay islas y una miríada. Sí, un territorio de por sí incontrolable por la multiplicidad de pueblos, mezclas, antagonismos y 300, dominios coloniales. 300 lenguas diferentes, 20 religiones diferentes, aunque la musulmana es prioritaria. Esto lo beneficia, ¿no?, a los holandeses en el sentido de que es muy difícil conseguir una unidad nacional allí. Claro. Es mucho más fácil el dominio directo colonial. Y ojo, los ingleses, y me hago cargo de lo que digo, los ingleses son altruistas al lado de lo que fue la colonización holandesa. La holandesa fue muy Por eso cuando, y hay que decirlo, se le impide al padre de la reina Máxima ir a la coronación, porque fue funcionario de la dictadura y nada más lejos que la defensa de la dictadura militar en Argentina, uno dice, pero después de lo que han hecho en Indonesia los holandeses, por favor, no tienen, no tienen ningún derecho. Porque en cuanto a extracción, el sistema de extracción, el sistema de extracción. El sistema, pero no Indonesia, no solo Indonesia, hagamos historia. En New York, que fue Nueva Ámsterdam en su momento. Es decir, todo indio que se movía, todo indio vivo era esclavo, y si no era esclavo lo mataban. Surinam, en la Guayana holandesa se llama Surinam, en las islas del Caribe donde estuvieron. Claro, ahora son lugares de veraneo y demás y paraísos fiscales, ¿no es cierto? Pero entonces fueron lugares de esclavitud, de grave esclavitud, ojo. Y son además, los primeros que se desgarran las vestiduras hablando de la... Son los creadores de la leyenda negra. No te olvides que la leyenda negra nació en Holanda, pero fue acuñada por Inglaterra, porque Inglaterra dijo, esto me sirve. Pero nació en Holanda. La renta per cápita era la de subsistencia. La casa era apenas conocida fuera de las agrupaciones urbanas y la cabaña era el techo normal para los sus 60 millones de pobladores. La cultura era patrimonio exclusivo de los colonos holandeses y algunos descendientes de las grandes familias del país asociados a él. Pero además como un territorio de exacción, porque primero, ni hablar el caucho, y después
con la expansión del automóvil ya que creció por eso digo, es el modelo del imperialismo británico, claro, sí, más sí, reducido, pero, porque Holanda más reducido, no, más pero después el pero petróleo, más intenso, el petróleo, pero más intenso. porque en realidad la gente no presta atención a esto, pero la famosa empresa Shell surge de que la empresa que empieza a explotar, a obtener gasolina de los yacimientos, refinando el petróleo de Indonesia, es la Royal Dutch. Sí, Royal Dutch. Royal Dutch, que es Dutch Holanda. Cuyo hombre fuerte era Detterdink. Él hacía la parte... Dutch es el nombre de Holanda. Dutch quiere decir Holanda. Claro. Dutch quiere decir Holanda. Dutch, sí. Royal Dutch, la empresa Royal Dutch, que después agrega Shell. Sí. Pero la Royal Dutch era de un empresario muy famoso holandés, Detterdink, ¿no? Que se asoció con la empresa Shell, que era británica, que era la que hacía el transporte marítimo. Exactamente. Que fue para, ¿cómo se llama el titular de la Shell? Marcus, era un empresario judío, que todavía señalaron la paradoja de que Detterdink había sido un hombre que en la década del 30 había tenido muchos contactos con el gobierno de la Alemania nazi. Bueno, porque era furibundamente anticomunista. Claro, pero que la Shell fue siempre por eso la cabeza financiera estaba en Londres y sigue estando en Londres, mientras que la cabeza técnica operativa está en Ámsterdam. Sí, pero la cabeza está en Londres. Por eso yo se mencioné la leyenda negra, cuando digo leyenda negra, se entiende la leyenda negra contra la conquista española en América. Se acuña en Holanda, en ámbitos bancarios en Holanda, no incipientes ámbitos bancarios en Holanda, y los ingleses cuando ven eso dicen, esto sirve para contra España, y la usan como una herramienta. Hubo una insurrección en 1825 porque tenía un montón de principitos, era lo mismo, digamos, que hemos hablado de la India. No, estaba atomizado totalmente, claro, la única insurrección, que la condición isleña la única insurrección de Dipa Negara, el príncipe, que el número de víctimas se estima en 200.000. Nadie se acuerda de estas cosas. En un par de años. Espera, separemos la parte histórica de lo que ocurre en la guerra y en la posguerra. Eso que estamos viendo fue una de las cosas que favoreció la rápida invasión japonesa. ¿Por qué? Porque los japoneses barrieron todo y si bien... Bueno, se le atribuyen, como en todos lados, también un régimen de explotación, porque los japoneses no iban a hacer beneficencia, iban a apropiarse de la fuente de materias primas. Ese había sido el bloqueo que Roosevelt impone, el corte del suministro de combustibles y minerales de Insulindia a Japón, cuando antes de Pearl Harbor, y por eso Pearl Harbor, el gobierno japonés es boicoteado por Estados Unidos, donde no solamente le cortan el aprovisionamiento de materias primas, sino que le expropian los bienes. Petróleo, caucho, estaño, quinina, todas las especies, era una fuente de materias primas impresionante, a pesar de lo y es lo que explica el hecho de que hoy en día Indonesia sea una potencia organizada. Ahora, durante la guerra los japoneses mantuvieron el control relativo de todo el archipiélago, porque hubo lugares donde es muy difícil controlarlo, no llegaron. O sea, las cosas se centraron en las Islas Mayores. Por la geografía, es difícil de controlar por la geografía. Con una aclaración, que si pasan la filmina 3 de vuelta se ve, al norte de la isla de Borneo está el Sarawak, que es toda una franja que no es holandesa, no era holandesa, era británica, ¿no? Y que incluía, entre otros, al este, el sultanato de Brunei, que hoy en día es un imperio
petrolero, Sí. Y además de un lujo, bueno, sí, lujo asiático, lógico, del jeque que está allí, de tal manera que el sultán de Brunei y toda esa zona... Se hizo famoso en las novelas de Emilio Salgari. Y James Brooke, el Rajá de Sarawak. El Rajá de Sarawak, sí, Sarawak. Ahora, la isla de Labuan, que está en esto dio lugar, y creo que se prolongó después durante muchos años, dio lugar a que se expandiera también ahí la guerrilla comunista, como pasó en Filipinas. En 1920 se funda el Partido Comunista Indonesio. El Partido Comunista Indonesio de 1920 y el Partido Nacionalista Indonesia del 27, con los dos líderes, Mohamed Hatta y Ahmed Sukarno, de 26 años. Ahora, es claro, pero la característica importante... Es el comunista. Sí, fíjate esto, la característica importante fue que en la, llamémosle, sorpresiva caída del Japón, que se produce no por una derrota en el continente, sino por las bombas atómicas en Hiroshima, hace que cuando el Japón sufre esa debacle, el Japón se limita a retirar aceleradamente sus tropas de ocupación, que ya venían, creo que en repliegue, porque las estaban necesitando en el continente también y en las islas, de toda la región de Insulindia, ¿no? Y en ese momento hacen lo mismo que hicieron en Filipinas, le conceden el gobierno a Sukarno. Sukarno es designado por los japoneses. Sí. Con lo cual, cuando llegan, en ese caso los británicos más que nada, y también en menor escala los holandeses a reclamar lo que había sido suyo junto con los norteamericanos, se encuentran que el hombre fuerte que estaba administrando el país, un hombre designado por los japoneses, a quien ellos reconocen. Antiguo jefe del Partido Nacional, Ahmed Sukarno. Claro, él tenía una trayectoria y todo, pero lo importante es que ellos reconocieron un gobierno que había quedado implícitamente designado por los japoneses. Porque hubo una leyenda del rey Yoyoboyo, un rey javanés, que profetizó: un día llegarán unos hombres blancos y dominarán los archipiélagos. Pasados muchos años serán barridos por otros invasores los hombres amarillos que llegarán del Asia Oriental. Java quedaría bajo su dominio algún tiempo y luego alcanzaría su total independencia. Mira cómo se cumple una profecía, ¿no? Un mito. Ahora, la cosa yo tampoco hasta que lo leí. No terminó tan pacífica, porque la guerra civil se extendió entre el 45 y el 49. Holanda intentó, sin suficientes esfuerzos y además con la oposición de todo el mundo aliado. Y las Naciones Unidas. Y sobre todo Estados Unidos, que insistía en el tema del anticolonialismo, aplicando, porque para ellos había un documento sagrado, un Nuevo Testamento que era la Carta de Atlántico. No te olvides que acá estamos ante gente de mentalidad puritana y sectaria que dice: la Carta de Atlántico es el Evangelio de San Juan. Lo que pasa es que Holanda carecía de fuerzas suficientes. ¿Y que en quién confían? Los ingleses, que habían retomado Malaya. Los ingleses la hacen de punta de lanza, porque en el fondo siempre estuvieron hermanados en los negocios. Inglaterra y Holanda, pero por supuesto, podemos decir en términos geopolíticos que Holanda es la cabeza de puente de Inglaterra en la alianza histórica tuvo una base política y financiera. La independencia de los Países Bajos está alentada y sostenida por Inglaterra frente a España. Pero por supuesto. ¿Por qué los ingleses son tan propensos a intervenir en el apoyo de los holandeses? Había 100.000 prisioneros japoneses en apoyo de los holandeses en Indonesia. Había 100.000 prisioneros japoneses con arsenales escondidos que se iban a unir a los nacionalistas de Sukarno. Y podía haber ahí entonces una guerra espantosa. Que en parte entiendo que lo hubo. Porque la guerra civil fue alimentada por esa unión, es decir, se generó una conciencia nacional como producto de esa alianza. Y entonces, paradójicamente, Sukarno, que después empieza de allí un largo periodo de gobierno, con el vicepresidente Hatta, que Hatta, no es tan conocido como Sukarno y además creo que falleció antes,
pero hicieron un tándem que fueron Sí. los que dieron lugar a la nueva, Acá- a la actual Indonesia. Acá porque no actúa existía. como tercero, como potencia incipiente, es la India de Nehru, que es la que apoya Sí, a la apoya independencia de directamente. Indonesia también. en las Que la Naciones va Unidas. consiguiendo Claro, porque parcialmente, además ¿no? había una minoría numerosa de indios, porque en realidad son indios, no hindúes. Hindúes son los por la religión, indios son por la nacionalidad. Sí. Pero Pero todo la el mundo les dice migración hindúes. india o hindú había sido también numerosa en Indonesia. Pero está bien, para mí, ya sé que se dice indios, pero yo digo hindúes y sigo diciendo hindúes porque creo que el elemento religioso es el que predomina en la sí, India. sí. La coagulación en la India es el tema religioso. Sí. Es evidente, no es otra cosa. Y en Si no, Naciones si Unidas esconde- hasta es defendida por Estados Unidos, no por altruismo, Sí. sino porque ve que hay una apertura de mercado, digamos, posible, sí. y con su afán anticolonialista respecto de los otros competidores. Exacto. Y Exacto. espera, cerrando porque Cerrando. se nos acaba el tiempo, las instancias formales fueron que en el año 49, por un acuerdo formal se reconoce, los Países Bajos, Holanda, reconoce la independencia de Indonesia, pero quedaba pendiente en el extremo la situación de Nueva Guinea Occidental, Claro, esa no entró. que no entró en el acuerdo, pero luego, años sí, más tarde, en 1962, Estados Unidos por el apoya, acuerdo sí. de devolución de Nueva York, sí. Holanda fue obligada también a reconocérselo. Por eso, si fijamos el mapa de la Lo filmina, único- vemos que la Indonesia actual abarca desde la península de Malaca hasta la contiguidad de Fíjense, El Guinea. último aporte es Timor, cuando le exigen Claro. a Portugal que entregue Timor. Fíjense, Un pedacito de este Timor, porque Sukarno, tenía- hablando la de lo isla que de Timor decías. estaba dividida en dos, estaba dividiendo la mitad ya era Indonesia. Y el pedacito ese, la isla de Timor, la parte portuguesa, recién se la quitaron a fines de los 60, cuando lo impusieron a Portugal que entregara sus, entre comillas, colonias, que eran su territorio de ultramar. Y lo primero que sacrificó Portugal fue Goa, Daman y Diu en la India y la isla de Timor. Sukarno, que lo que vos decías, ¿no? Sí. Mi filosofía se compone de fe religiosa, cuando Sí. se hace la independencia, ¿no? sí. Nacionalismo Sí. y de análisis histórico marxista, porque yo admiro lo que hay de positivo en todos los grandes hombres, Jesucristo, Marx, Adolf Hitler. Tipo raro, ¿no? Sí. Sí, raro. Bueno, Sukarno es tipificado, como vos lo habrás también planteado de esa base de ese libro, como una democracia autoritaria. Sí, ¿no? sí. A partir de ahí pero tipificaron muchas. una democracia sincretista en cierto sentido, ¿no? Es decir, que Bueno, vamos a unificó. Y continuar, es el entonces. creador de la Indonesia Actual, actual. sí, es el padre. Ahmed Vamos a Sukarno. continuar entonces con el próximo programa.